Bueno, creo que en lo que respecta al campo eléctrico, hayamos comenzado a resolver ejercicios, ¿verdad? Los problemas más comunes. Ya hicimos el problema de la línea, el problema de la línea de carga infinita, ¿verdad? Dijimos de que el campo depende de 1 entre ρ. Ustedes pueden dibujar esos campos, que es muy bueno, ¿verdad? Hacer siempre los dibujos. Y ya saben de que para poder dibujar campos eléctricos, nosotros nos basamos, ¿verdad?, en que cuando una carga es positiva, las líneas salen de la carga y cuando es negativa entran a ella. Bien, en el caso de un plano uniforme de carga, un plano infinito, ¿verdad? En este caso, este plano tiene una densidad superficial constante y descansa sobre el plano XY. Queremos obtener el campo eléctrico en un punto de campo situado sobre el eje Z. Entonces, vamos a ver. En el plano XY tenemos un plano, ¿verdad? Este plano se extiende en todas direcciones hasta el infinito y tiene una densidad superficial sigma, densidad superficial de carga. Eso es lo que tiene, ¿verdad? Que aquí aparece una error, pero es un error, ¿verdad? Es una de carga constante. Entonces queremos calcular el campo en un punto sobre el eje Z. Eso de calcularlo sobre el eje Z, ¿verdad? Es porque nos ofrece facilidades, ¿verdad? Aunque da igual si lo calculamos en cualquier punto, siempre nos va a dar el mismo resultado. Entonces, nosotros siempre lo que hacemos al inicio es localizar los dos puntos, ¿verdad?, de referencia, que son el punto fuente y el punto de campo. El punto de campo es P y el punto fuente es un pequeño diferencial de carga, de área de A. La fuente se localiza con el R' y el punto de campo con el R. Entonces tenemos que construir estos dos vectores, ¿verdad?, que nacen en el origen. Nosotros para este ejercicio podemos utilizar coordenadas cartesianas o cilíndricas. Sería preferible usar cartesiana, ¿verdad?, porque lo que tenemos es un plano y tiene lados cuadrados. Entonces, por esa razón, mejor lo hacemos en cartesianas. Y para encontrar el campo, utilizamos esta fórmula, que es para el campo de un área. Tenemos la densidad superficial y tenemos el diferencial de área. Y esta es la constante de Coulomb. Como la densidad es constante, esta puede salir, ¿verdad?, de la integral. Los vectores de posición van a quedar definidos de esta forma. El R, que localiza el punto de campo, está sobre el eje Z positivo, aunque esto lo tenemos que generalizar al final, para incluir tanto la parte de arriba como la parte de abajo del plano. El vector de posición, quiero decir, el vector de posición de la fuente, que es el que está primado, quedaría como X' y Y'. Estas dos cantidades son arbitrarias. Entonces, el vector de posición relativa se obtiene con la resta, ¿verdad?, de estos dos vectores. Haciendo la resta nos queda esto, y sacando la magnitud nos queda esto. Bien, esta sería la magnitud del vector. Recuerden que solo las cantidades primas son las que se integran. Solo lo que está primado. Lo que no está primado es una constante. El diferencial de área, que está primado, corresponde al elemento de carga del plano, que es d de x, d de y, en cartesianas también. Entonces las variables de integración, como ven ustedes, son x' y y'. Al introducir esto en la integral, tenemos lo siguiente. Este es el vector r, abajo la magnitud, pero la magnitud siempre está elevada al cubo. Y como la magnitud del vector está elevada a la 1/2, a la 3 es 3/2. Integramos en todo el espacio, desde menos infinito hasta más infinito, tanto en x como en y. Bien, entonces, acá una vez más, como yo ya les había comentado, ¿verdad?, para no tener que hacer trabajo de balde, tenemos que aplicar algunos criterios, ¿verdad? Por ejemplo,
aquí como ustedes ven, tengo tres componentes, x, y, z. Son tres integrales. Pero para no tener que hacer tres integrales, nosotros nos basamos en el criterio de simetría del intervalo de integración y de la función par o impar. Como ustedes notan, en x' la función es impar, también en y', y el intervalo de integración es simétrico. Entonces esto significa que la integral en x y y' se va a hacer 0. O sea, tenemos tres integrales, ¿verdad? X, Y y Z. Las componentes para X y Y desaparecen, ya que el integrando es una función impar de X' y Y'. Creo que esto ya lo había explicado en la clase, ¿verdad? Como las funciones en X, X' y Y' son impares, fíjense bien, ¿cómo comprobamos la paridad de una función? Sustituyendo el argumento con el signo opuesto. Esta función acá, en X', fíjense bien, introducimos el signo menos en el argumento de la función, que el argumento es X'. Al cambiarle el signo a la variable X, cambia el signo de la función. Entonces, si el signo de la función cambia, significa que la función es... Si el signo de la función no cambia, la función... Hay un montón de ejemplos de eso. X cuadrado es una función par, ¿verdad? Porque si yo le cambio el signo, menos X al cuadrado es X cuadrado. Una función impar es X cubo. Si le cambio el signo, la función cambia de signo. Entonces esta función, como ustedes lo ven, cambio de signo es impar. Y el intervalo en que se integra es simétrico, porque va de menos infinito a más infinito. Si este intervalo fuese de 0 a infinito, ya no sería simétrico y ya no se aplicaría este criterio. Entonces, este mismo criterio se aplica a la componente y, ¿verdad? También es una función impar, entonces significa que la componente x y y son 0. Si ustedes quedan con duda de esto, pueden hacer la integral en su casa. Pueden hacer estas integrales y van a llegar a que esto es 0. Entonces con esto nosotros lo que hacemos es ahorrar trabajo. Y en los exámenes, ¿verdad? Ustedes pueden escribir esto así en palabras, ¿verdad? De que porque la función es impar y porque el intervalo es simétrico, la componente es 0. Entonces la única integral que vamos a hacer es la componente z. Z es una constante, no está primada. Z puede salir. Entonces, vamos a ver. Aquí da igual si yo integro primero en X o Y. Eso no importa, es lo mismo. Hagamos esta integral primero en Y. Para hacer esta integral tenemos que hacer un cambio de variable. No cambio de variable, sino simplificar esto, ¿verdad? Porque aquí la Y' y Z son constantes. La X, quiero decir, y la Z son constantes. Entonces, en vez de escribir todo eso, mejor escribo una sola cantidad, ¿verdad? Que sería a cuadrado igual a esto, que es constante. Así me quedaría. Esta integral ustedes la pueden ver en las tablas. Esta integral la ven en las tablas y la evalúan y el resultado da esto. Miren, fíjense bien. Aquí yo no evalué la integral porque ya lo hice una vez. Ustedes pueden ver los videos anteriores. Nosotros ya hicimos esta misma integral, ya la hemos hecho. Ya la evaluamos en menos infinito, más infinito y ustedes ya tienen que saber cómo se hace. Así que el resultado es igual a esto. Como a cuadrado es esto, lo sustituyo y me queda el resultado final. El resultado depende de x'. Ahora me toca integrar en x', ¿verdad? Entonces, hacemos la integración en x'. Aquí esta z puede salir, ¿verdad? Porque es constante. No había necesidad de escribirla aquí. Esto puede salir. La integral que tengo es esta. Esta integral también la pueden revisar en las tablas. Solo que, como les repito, a ustedes en el examen les va a tocar evaluar esto en los límites, ¿verdad? Entonces, esta integral es igual a esto.
Las integrales las pueden hacer en matemática o las pueden ver en las tablas. Lo que no pueden es evaluarla de un solo, tienen que evaluarla ustedes, ¿verdad? Entonces, este resultado, que es una tangente inversa, lo evalúo desde menos infinito a más infinito. Aquí vamos a tener un problema, ¿verdad? Que tangente inversa de más infinito a menos infinito, generalmente las calculadoras tiran un error, ¿verdad? Por eso es mejor hacer uso de las gráficas. La tangente me queda la tangente inversa de más infinito entre z y menos infinito entre z. Z aquí es una constante, mucho menor que infinito. Entonces, aquí tener tangente inversa de esto es como tener tangente inversa de más infinito, ¿verdad? Infinito y tangente inversa de menos infinito. Y nosotros sabemos de la gráfica de una tangente inversa que la tangente inversa tiene dos asíntotas horizontales. Una asíntota horizontal en pi medios y una asíntota horizontal en menos pi medios. Y la tangente en pi medios se va al infinito y en menos pi medios se va al menos infinito. Eso significa que la tangente inversa de más infinito es pi medios, porque hay una asíntota ahí en pi medios, y la tangente inversa de menos infinito es menos pi medios. Entonces esto aquí lo multiplico, me queda positivo y me queda pi, ¿verdad? Pi sobre z. Ese es el resultado. Pi sobre z, z es una constante. De modo que todo el resultado se reduce a esto. El campo solo tiene componente z. Esta z se cancela con esta z y el resultado queda de esta manera. Pi se cancela con pi y queda más simple. De modo que el resultado, fíjense bien, el campo eléctrico de un plano infinito tiene algo especial. ¿Qué me pueden decir ustedes de este campo? Este campo es un campo ¿de qué tipo? Fíjense en la dependencia del campo. ¿De qué depende este campo? De la densidad. De la densidad, ¿verdad? Y la densidad es constante. Entonces, este campo no depende de ninguna variable. Significa que este campo es constante. El campo de un plano infinito es constante. Generalmente, casi nunca vamos a encontrar campos constantes, ¿verdad? La mayoría de campos son variables, como el de la línea infinita es variable. Pero este campo es uniforme y va en la dirección de z. Bueno, los planos infinitos no existen en la naturaleza, así que este problema es teórico, ¿verdad? Nada más, es teórico. Ahora bien, tenemos que generalizar el resultado. Este resultado no está general, porque está solo por encima del plano en z positivo. Si queremos generalizar el resultado, lo que tenemos que hacer es considerar la parte de arriba del plano, valores de z positivo, y la parte de abajo del plano, z negativo. Entonces, arriba del plano donde z es positivo, tenemos este resultado, ¿verdad? No tendríamos que cambiarle nada. Pero ¿qué pasa debajo del plano donde z es negativo? Tenemos que incluir un signo menos. ¿Por qué? Fíjense bien. Asumiendo que la carga del plano es positiva, nosotros sabemos de que cuando una carga es positiva, el campo tiene que alejarse de la carga. Entonces, nosotros tenemos un plano que tiene carga positiva. Encima del plano, la carga tiene que alejarse del plano, o sea, tiene que ir hacia arriba. Y debajo del plano, la carga tiene que alejarse del plano, tiene que ir hacia abajo. Por eso le ponemos este signo menos. Si la carga fuese negativa, esto se invierte. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso generalmente nosotros lo vamos a saber, ¿verdad? El signo de la carga se me da en el problema. Ahora bien, aquí tengo dos resultados. Si estos dos resultados los quiero escribir en uno solo, hacemos esto. Incluimos
un término, z entre valor absoluto de z. Aquí no estoy alterando nada, porque z entre z es 1, solo que en el denominador aparece valor absoluto de z. Ajá, ¿cómo interpretamos esto? Esto significa que cuando la densidad es positiva y estoy encima del plano, z es positivo. De manera que valor absoluto de z es z y z entre z es 1. Me queda este resultado. ¿Qué pasa cuando estoy debajo del plano? El valor absoluto de z es menos z. Porque hay que multiplicarlo por un signo menos, ¿verdad? Para que me quede positivo. Entonces z entre menos z es menos 1 y me queda este resultado. O sea que este campo que está aquí es el campo general de un plano infinito. Siempre se tiene que escribir de esta forma. Si ustedes en el examen me ponen que el campo de un plano es esto o esto, está malo. El campo de un plano es este. Tiene que quedar en forma general. El campo de un plano puede ir en Z, en X o Y, dependiendo, ¿verdad? En este caso, el plano coincidía con el XY, el plano va en la dirección de Z. ¿Qué pasa si el plano hubiese coincidido con el plano ZX? El campo hubiese apuntado en Y. Y aquí en vez de Z entre Z hubiesen tenido Y entre valor absoluto de Y. O sea que no se aprendan tan de memoria esto, ¿verdad? Porque esto puede cambiar. Lo que no cambia es la magnitud, pero la dirección puede cambiar. Porque el plano no tiene que coincidir con el plano XY, ¿verdad? Puede coincidir con el plano ZY o ZX. Entonces en ese caso me cambia la dirección. Fíjense bien, es muy importante hacer las líneas de campo. Aquí tenemos el plano. Este plano es infinito. Imagínense que está saliendo de la pantalla. Tiene carga positiva. Entonces las líneas de campo arriba del plano apuntan en Z positivo y debajo del plano apuntan en Z negativo. ¿Qué pasaría si la carga fuese negativa? Sería lo contrario. Las líneas estarían entrando al plano. Encima serían negativas y abajo serían positivas. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen dudas con esto. No sé si hay dudas, jóvenes. Entonces, a la hora de dibujar el campo eléctrico, siempre acuérdense del signo de la carga. Si este plano tiene carga negativa, entonces arriba del plano las líneas van hacia abajo y debajo del plano las líneas van hacia arriba. Eso me cambiaría aquí todo, porque si la carga fuera negativa, la densidad llevaría un signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Llevaría un signo menos. Aquí la densidad es positiva. Entonces, esta sería la figura que me muestra las líneas de campo. ¿Qué notan ustedes aquí en este campo eléctrico? Que las líneas de campo son paralelas. Significa que el campo es constante. Las líneas están igualmente espaciadas. Esa es una característica de los campos uniformes. Cuando un campo no es uniforme, las líneas no están paralelas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver otro problema de campo eléctrico. Vamos a revisar un problema del libro de Bagnes. El problema de dos planos infinitos. Como yo les mencionaba, es necesario aprender a resolver estos ejercicios casi de memoria, porque la mayoría de problemas están relacionados con estos. Este problema, por ejemplo, tiene que ver con el de un plano infinito, solo que aquí en lugar de uno tengo dos planos infinitos con iguales densidades de carga superficial sigma, son paralelos al plano XY y están situados como se muestra en la figura. Encontrar el campo para todos los valores de Z. Entonces, fíjense bien, tengo los dos planos. Los planos tienen igual densidad de carga, sigma. Aquí tenemos el origen de coordenadas. Y tenemos esta línea punteada. Esta línea punteada representa el plano XY, ¿verdad? Ninguno de los planos coincide con el plano XY. El plano de arriba está a una distancia
distancia A del origen del plano XY y el de abajo a una distancia A del plano XY. Los estudiantes cuando hacen estos problemas se topan con que no pueden resolverlo, porque empiezan a plantear el problema con vectores de posición. Plantean el problema, ¿verdad?, con los vectores de posición para cada plano y el problema se les vuelve demasiado complejo. En este tipo de casos lo que hacemos uso es del principio de superposición. Como nosotros ya sabemos cuál es el campo de un plano infinito, y aquí tenemos dos planos infinitos, entonces lo que tenemos que hacer es sumar campos. Pero a la hora de sumar nos tenemos que fijar bien en qué región vamos a sumar el campo. Porque olvidémonos del sistema de coordenadas, olvidémonos del plano XY, olvidémonos del origen. Estos dos planos que son paralelos dividen al espacio en tres regiones: arriba, en medio y debajo de los planos. Son tres regiones diferentes, donde los campos van a ser diferentes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es únicamente sumar los campos en cada una de estas regiones. Vamos a ver, utilizamos principio de superposición, como ya conocemos, el campo de un solo plano. Entonces, este es el campo eléctrico de un solo plano. Y es exactamente el de cada uno de estos planos, porque cada uno de los planos tiene carga positiva. Entonces coincide con esto, es exactamente este campo. Y la dirección del campo va en Z. Tenemos tres regiones, ¿verdad? En medio de los planos, arriba de los planos y debajo de los planos. Veamos primero la región A, que sería la región en medio de los planos. Tenemos el plano 1 y tenemos el plano 2. La región B sería arriba, la región A sería en medio y la región C sería debajo. Calculemos el campo primero en la región de en medio, en A. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sumar el campo de 1 y el campo de 2. Pero ¿qué pasa? Para el plano 1 estaríamos debajo de él y para el plano 2 estaríamos arriba de él. Entonces tenemos que tener cuidado con el signo de esos campos. Vamos a ver. Para el campo en esta región A, el campo del plano de arriba va hacia abajo y el campo del plano de abajo va hacia arriba. ¿Qué esperarían ustedes entonces que suceda en la región A? ¿Qué es lo que va a pasar? El campo de la región 2, perdón, del campo 2, del plano 2 es positiva y la del plano 1 es negativa. Ajá, sí. Entonces, al sumarse, ¿qué va a pasar? Se van a cancelar. Se va a cancelar, ¿verdad? Exactamente. Se va a cancelar. O sea, sin hacer cálculo, ¿verdad? Sin hacer cálculo ya sabemos de que el campo en la región A va a ser 0. Porque el campo del plano 1 va hacia abajo y el campo del plano 2 va hacia arriba. Entonces se cancelan. Fíjense bien. En el plano 1, que es el de arriba, Z es negativo, ¿verdad? Porque el campo quedaría por debajo de él. Entonces, me voy al resultado general. Este es el resultado general. Pero ¿qué hacemos? Como estamos para valores de Z negativos, esto queda -1. ¿De acuerdo? Porque es valor absoluto de Z con valores negativos, hay que multiplicarlo por un menos, ¿verdad? Creo que aquí nadie tiene problema, ¿verdad? En valor absoluto es algo que ustedes ya saben. Entonces, para valores negativos de Z, aquí queda -1. Este es el campo del plano 1 en esa región. Y el campo del plano 2 en esa región es para valores positivos de Z. Y queda positivo, de manera que al sumar esto con esto es 0. Al sumar el campo 1 con el campo 2, da 0. El campo en la región de en medio es 0. Cuando uno utiliza principio de superposición, uno lo que hace es hacer de cuentas que el otro sistema no existe. O sea,
Fíjense bien. Cuando superponemos campos, cuando yo obtengo el campo de 1 en la región A, ignoro el campo 2. Y cuando calculo el campo de 2, ignoro el campo de 1. Después simplemente lo sumo y eso me da el total. ¿De acuerdo? Entonces, como ven ustedes, en este problema solo era de aplicar el resultado anterior. Y en el examen, por ejemplo, no hace falta que ustedes desarrollen todo el ejercicio. Simplemente agarran el resultado del campo y lo tienen que aplicar a la superposición. Entonces el resultado final es la suma y eso es 0. Bueno, ¿qué hubiese pasado si un plano hubiese tenido carga negativa? Ahí todo cambia, porque ya no sería 0 el resultado, ¿verdad? Entonces hay que ver la variante, ¿verdad? Puede ser que uno de los campos sea positivo y otro negativo. Puede ser que los dos sean positivos o los dos negativos. Vámonos ahora con otra región. Con la parte de arriba, la región B. El plano 1 sería positivo y el plano 2 también sería positivo porque estamos en la región de arriba. Esa región de arriba queda por encima de los dos planos, valores de z positivos. Entonces ahí la suma de los dos campos no se hace 0, sino que se duplica el campo. Esto más esto queda el doble. Como ven ustedes, este campo es el doble de un solo campo. Bastante lógico, ¿verdad? Porque estamos sumando dos campos en la misma dirección. Ahora vamos con la región C, que es la región de abajo. En esta región C estaríamos por debajo de los dos planos, de manera que estaríamos en valores negativos de Z. Entonces, para los dos planos, tanto el 1 como el 2, el valor del campo es negativo. Al sumarse, me queda negativo, pero el doble de cada campo. O sea, multiplicado por 2 cada campo. El campo se duplica, pero es negativo. Entonces el campo solo se hizo 0 en la región en medio, ¿verdad? En las otras dos regiones el campo más bien se duplica. Tenemos esos tres resultados, miren, resumido. En medio de los planos es 0, arriba es sigma entre épsilon y debajo es menos sigma entre épsilon en la dirección de z. Aquí tengo el resumen de los tres valores. Si lo queremos ver en figuras, tenemos los dos planos paralelos, infinitos, con cargas positivas. En medio de ellos no hay campo, se hace 0. Arriba el campo es positivo, va en z positivo, y debajo va en z negativo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, nosotros más adelante en la clase vamos a estudiar los capacitores. Los capacitores se forman por dos conductores, así como estos dos que tengo aquí. Pero la diferencia es que cuando tenemos un capacitor, uno de los planos tiene que estar con signo opuesto para que el campo quede en la región entre ellos y el campo fuera de la región de entre ellos sea 0. ¿De acuerdo? O sea que esa es la idea de un capacitor, ¿verdad? De que el campo quede en medio, no afuera. Bueno, vamos a pasar a otro problema. Como ven ustedes, ¿verdad? Los problemas de campo eléctrico son bastante simples si nosotros conocemos de antemano los problemas más comunes. Vamos a ver el problema 3.10 del libro de Bagnes. En este caso, tenemos un arco circular de radio A que se muestra en la figura, descansa sobre el plano XY y posee densidad lineal lambda constante, estando su centro de curvatura en el origen. Encontrar el campo en un punto arbitrario sobre el eje Z. Demostrar que cuando la curva es una circunferencia completa, la respuesta es igual a esto. Entonces lo que tenemos aquí es un arco circular de radio A. Es un segmento de una circunferencia. Pero también vamos a demostrar que para una circunferencia completa, el campo es igual a esto, en un punto sobre el eje Z, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.
Lo que tenemos es este arco. El arco tiene radio A. Se encuentra en el plano XY. El eje Z estaría saliendo de la pantalla. Y en un punto sobre el eje Z vamos a colocar el punto de campo. Bien, esta es una corriente, que no corriente, sino un alambre, ¿verdad? Es un alambre que tiene carga lineal. Estos ángulos que se ponen acá, estos ángulos se utilizan al final para poder simplificar la respuesta. Los dos ángulos tienen igual magnitud, ¿verdad? Esta figura posee simetría con respecto al eje X. Si ustedes doblan esto alrededor de X, las dos mitades son iguales. Tiene simetría con respecto al eje X. Bueno, visto desde arriba, poniendo el plano XY abajo, el arco se observaría así. Este es el eje X positivo, este es el eje Y, y en el eje Z se encuentra el punto P. P representa el punto de campo. El vector rojo es un vector que localiza el punto de campo desde el origen, y también desde el origen localizamos un elemento diferencial de carga de longitud DDS. No vayan a cometer el error, ¿verdad?, de colocar el elemento de línea en los extremos. Nunca se colocan en los extremos, porque siempre los elementos de carga tienen que quedar arbitrarios. Si usted coloca este elemento de carga en los extremos, no le quedaría arbitrario entonces. ¿De acuerdo? Porque el propósito es integrar esto para obtener el valor del campo en este punto. Por esa razón me tiene que quedar en un punto arbitrario. Este es el R', ¿de acuerdo? Que localiza el DDS', que es un elemento de carga. Vectores de posición, fíjense bien, un vector de posición en coordenadas cilíndricas que vamos a utilizar porque tenemos una longitud de arco, tiene esta forma general, componente ρ y z. En coordenadas cilíndricas, entonces, el vector R solo va a tener componente z porque ρ es 0 en el eje z, ¿verdad? Y R' tendría solo componente ρ porque estamos en el plano XY donde z vale 0. Pero ρ es igual a A porque es el radio de la trayectoria circular. Entonces aquí tengo ya los dos vectores, R y R'. El vector de posición relativa lo obtengo restando y me queda eso, cuya magnitud es esto. Ahora planteamos la integral. La integral que vamos a usar es esta para una densidad lineal de carga. Lambda, que es constante, por DDS'. Nunca olviden que el R unitario con este sombrero lo tenemos que modificar. Lo tenemos que cambiar por el R entre R magnitud. De manera que me queda así, ¿ve? R sombrero es igual a R vector entre R magnitud. De manera que R magnitud por R cuadrado es R cubo. Y arriba me queda el vector R. ¿Quién es el DDS en coordenadas cilíndricas? El DDS en cilíndricas tiene una expresión general de 3 componentes. Pero como ustedes ven ahí, ese elemento de línea iría en la dirección de phi. Aquí tenemos nuevamente la figura. Este DDS' en coordenadas cilíndricas apuntaría en la dirección de phi, pero lo que me interesa es la magnitud nada más. Entonces, fíjense bien, yo lo estoy generalizando. El elemento de línea DDS tiene 3 componentes, ρ, phi y z. ¿Cuál de estas 3 componentes es la que va a ir en la integral? La segunda, ¿verdad? Como estoy en el plano XY, z vale 0. Y si z vale 0, DDZ es 0. Y como el radio ρ es constante, ρ vale A, entonces d de ρ es 0. De manera que el DDS me queda como ρ d de phi en phi, pero ρ vale A. ¿De acuerdo? Entonces,
tenemos que d de z es 0, d de rho es 0 y d de s me queda así. Rho, d de phi en phi. Pero rho vale a. Rho es igual a a. Y solo me quedo con la magnitud. Acuérdense de la integral. Fíjense en la integral. Solo es la magnitud del d de s. Entonces, solo ocupamos esta magnitud, ¿no? Le quitamos el vector unitario y colocamos esto acá. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar esto. Integramos desde menos alfa hasta alfa. Los ángulos son arbitrarios. Son dos integrales las que voy a hacer. Z y en rho. Pero aquí tenemos un problema en la integral. El denominador es constante. El denominador lo podemos sacar afuera, ¿verdad? Porque aquí no aparece la variable phi de integración. El problema que tenemos es que al parecer solo son dos integrales, pero no es así, porque rho unitario depende de phi. Acuérdense, el vector rho unitario implícitamente depende de phi. Entonces lo que tenemos que hacer es expresar rho unitario en función de phi. O sea, tenemos dos integrales, ¿verdad? Z y rho, pero rho depende de phi, por lo tanto debemos expresarlo de esta manera. Cambiar el vector unitario a coordenadas cartesianas, pero siempre la integral se va a hacer en cilíndricas. Esto se llama coordenadas mixtas. Aquí tengo cartesianas y cilíndricas. La variable de integración es phi', pero las componentes quedan en cartesianas. Entonces ahora ustedes ven que al sustituir este rho acá en la integral, son tres integrales, una en z, una en x y una en y. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, son tres integrales. Fíjense bien, el intervalo de integración es simétrico. Pero vamos a ver. El denominador lo podemos quitar del integrando, porque no depende de phi'. En el numerador tenemos tres componentes, ¿verdad? Aquí creo que copié dos veces esto, el AD de phi. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí sí es necesario, jóvenes, es necesario realizar las integraciones. Fíjense bien. La integral, la integral en x es esto. La integral en x, componente x. La integral en x queda igual a esto. ¿De acuerdo, no? No se hace cero. Se evalúa desde menos alfa hasta alfa. El seno es una función impar. Seno de menos alfa es menos seno de alfa. Se multiplica por este menos y queda positivo. Me queda menos 2a cuadrado por seno de alfa. Este es el resultado. Ahora hacemos la integral en y, que es seno de phi' de phi'. Esto es un coseno. El resultado es 0. Fíjense bien. Era fácil ver esto, ¿verdad? Porque el seno es una función impar. Y una función impar evaluada en un intervalo simétrico, el resultado es 0. Aquí también se podía haber aplicado ese criterio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Seno es una función impar y el intervalo es simétrico. Entonces este resultado, ustedes en el examen, no hay necesidad de que lo hagan. Simplemente pueden poner esto es 0. De manera que ya solo me queda una integral, que es la componente z, que es la más fácil, es esto. Esta integral es phi, se evalúa y me queda esto. De manera que para ese arco solo tiene dos componentes el campo, una componente en x y una en z. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el resultado. Aquí ya no lo podemos simplificar más. El resultado me queda así. En z y en x. Queda en función de z.
porque A es una constante. O sea que el campo depende de Z, de qué tan distante se encuentre el punto de campo. Entre más grande sea Z, el campo va disminuyendo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a ver. En el problema se me pide demostrar que cuando el arco es una circunferencia completa, el resultado se reduce. Vamos a ver. Me voy a ir atrás. Cuando el resultado, demostrar que cuando la curva es una circunferencia completa, la respuesta es esto. La respuesta queda más fácil y solo tiene componente Z. ¿Cómo podemos hacer esa demostración? Vamos a ver. Si la curva es una circunferencia completa, alfa tendría un valor de pi. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Alfa sería pi. Entonces, seno de pi es 0. Y me queda esto. Y hemos demostrado bastante fácil, ¿verdad? Me voy a ir atrás para que lo puedan ver. Fíjense bien. Hay dos componentes, una en Z y una en X. Si la circunferencia es completa, alfa tiene un valor de pi. Entonces el seno de pi es 0 y se cancela la componente X, solo me queda la componente Z. Y como alfa es pi, se cancela con este pi también de abajo. No sé si lo pueden ver, jóvenes. No sé si les queda claro la idea. No sé si tienen alguna duda. O sea, fíjense bien, este es el ángulo alfa. Si la circunferencia fuese completa, alfa tendría que valer pi. Porque son dos ángulos alfa. Este alfa tendría que valer pi y este de arriba tendría que valer pi. De manera que la circunferencia queda completa. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, solo hace falta sustituir alfa por pi. No por 2pi, sino por pi. Porque recuerden que este resultado se obtuvo desde menos alfa hasta alfa. Es lo mismo que ustedes hubiesen integrado desde menos pi hasta pi. O de 0 a 2pi. Si ustedes hubiesen hecho esta integral de 0 a 2pi o desde menos pi hasta pi, el resultado es correcto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El resultado estaría bien de ambas maneras. No sé si hay preguntas hasta el momento, jóvenes. Si ustedes quieren, si no les parece como lo hicimos, pueden hacer el problema desde cero. Pueden resolver la integral planteando la integral con los límites de 0 a 2pi. En vez de menos alfa a alfa, evalúan de 0 a 2pi. Y el resultado les va a dar lo mismo. Solo que, ¿por qué yo aquí puse alfa igual a pi? Porque como el resultado lo tengo desde menos alfa a alfa, si yo pongo alfa igual a 2pi, estaría cometiendo un error. Estaría diciendo que estoy integrando desde menos 2pi hasta 2pi. Y eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, por si eso les confunde, yo les sugiero que mejor, en ese caso, resuelvan la integral de 0 a 2pi. Esta misma integral. Bueno, si tienen preguntas. Bien, no sé si hay preguntas, jóvenes. Fíjense, la otra semana vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de campo eléctrico, vamos a hacer más problemas. Yo les voy a asignar una tarea este fin de semana. El siguiente tema sería la ley de Gauss. Ya hoy tengo poco tiempo, ¿verdad? Para introducir el tema. La ley de Gauss sería, es el capítulo 4. En el examen solo entraría el capítulo 3 y 4, pero acuérdense de algo. El capítulo 2, la ley de Coulomb que se evaluó en la prueba conceptual, ese capítulo yo les sugiero que siempre lo estudien, porque los problemas de la ley de Coulomb de fuerza son casi idénticos a los problemas de campo, solo que en vez de calcular fuerza vamos a calcular campo, pero las integrales son muy parecidas.
Y también les aconsejo que estudien la ley de Coulomb, que hagan problemas, porque podría ser de que en el examen les digan, ¿verdad? Dada la del campo eléctrico en este punto, calcule la fuerza sobre una carga. Entonces, ustedes tienen que estar entrenados para eso, ¿no? Bueno. Entonces, con la ley de Gauss, esto lo vamos a abordar la otra semana, más en detalle. La ley de Gauss lo que nos ofrece es un método más práctico para calcular campos eléctricos. Es un método más fácil y rápido para obtener campos, solo que las cosas fáciles tienen un precio, ¿verdad? Como este método es bastante fácil, la desventaja es que solo lo podemos utilizar en ciertos casos, cuando nosotros tenemos una simetría en el problema. Por simetría, uno se refiere a la forma que tiene el sistema. Va a depender de la forma geométrica del sistema el hecho de que podamos utilizar la ley de Gauss. Entonces, con la forma general de calcular campos eléctricos, que es lo que acabamos de ver, la integral para calcular campo eléctrico de forma directa, esa me sirve en cualquier caso. Pero la ley de Gauss solo me es útil en ciertos casos. ¿De acuerdo? En la siguiente clase yo les voy a explicar cómo derivamos esta ecuación, cómo obtenemos esta ecuación de la ley de Gauss, que es muy importante porque la ley de Gauss es la primera ecuación de Maxwell que vamos a ver en la clase, ¿verdad? En electromagnetismo estudiamos las ecuaciones de Maxwell y la ley de Gauss sería la primera ecuación de Maxwell. Entonces, en la siguiente clase yo me voy a dedicar a hacer un desarrollo para que ustedes comprendan de dónde procede esta ecuación y cuál es su significado físico, ¿verdad? ¿Para qué la vamos a utilizar? Entonces eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Bien, entonces me voy a quedar por acá. No sé si tienen preguntas.